Hola, buenos días y bienvenidas a este nuevo espacio de Sodepaz, espacio que desde hace algún tiempo ya venimos realizando de forma semanal y que, como sabéis, en él intentamos abordar diferentes temáticas de índole político y social de actualidad. El tema que hemos elegido hoy para tratar es el tema de los transgénicos. ¿Qué son los transgénicos y cuáles son sus consecuencias? Hablaremos de esto refiriéndonos sobre todo al caso del Estado español, pero también intentaremos expandir nuestra reflexión a otras regiones, como por ejemplo la Unión Europea y México. ¿Cuál es la situación de los organismos genéticamente modificados, de los transgénicos? ¿Cuáles son las repercusiones que tienen a nivel social y ambiental? ¿Y qué se está haciendo al respecto? Bueno, pues sobre todas estas cositas vamos a pasar a hablar con nuestros invitados, que paso a presentaros. Hoy contamos con la presencia de Berta García, ella es del área de agroecología, de Ecologistas en Acción. Muy buenos días, bienvenida. Hola, Berta. ¿qué tal? Y también nos acompaña hoy Pepe Ruiz Osoro, él es de Comida Sana y Cercana, que es un colectivo que se encarga de promover el consumo y la producción responsable en el estado de Chiapas. Muy buenos días, Pepe, y bienvenido. Buenos días, gracias. Pero antes de pasar a hablar con ellos, queremos compartir con vosotros un fragmento de un vídeo que explica de forma muy clara y muy sencilla qué son los transgénicos. El vídeo se llama Transgenia, la historia del gusano y el maíz. Vamos a verlo y comenzamos. Quiero una empresa como en la que yo... Bueno, en este vídeo se nos explicaba qué son los organismos genéticamente modificados y también nos adelantaban las consecuencias que pueden tener sobre todo en la salud de las personas. Pero sus repercusiones no se quedan en este nivel, sino que se extienden a un nivel más amplio, como puede ser el social y el ecológico. Berta, ¿nos podrías hacer un breve resumen de qué ha supuesto el cultivo de los organismos genéticamente modificados para la realidad rural en el Estado español? Sí, cómo no. Bueno, empecemos por recordar que hay 75.000 hectáreas cultivadas de maíz transgénico en nuestro país, son datos del 2007, y que se importan varios millones de toneladas de soja, la mayoría de las cuales son transgénicas. Efectivamente, los primeros afectados por el cultivo de organismos modificados genéticamente son los propios agricultores. Ellos son los que viven en primera persona cómo funciona el cultivo de estos transgénicos. Efectivamente, los organismos modificados genéticamente comportan siempre un uso masivo o muy importante de pesticidas y herbicidas. Esto quiere decir que con el tiempo se produce, y ya están documentadas, ciertas resistencias a las malas hierbas que ya no responden a estos herbicidas. Lo mismo pasa con el insecto plaga del maíz, que es el taladro. Efectivamente, todas o casi todas las variedades de maíz que se cultivan en España, maíz transgénico, tiene inoculada la toxina Bt. Efectivamente está inoculada con el objetivo de detectar al taladro y liquidarlo, lógicamente, pero también están documentadas ya algunas resistencias. Es decir, que hay un proceso por el cual este sistema de cultivo genera necesidades crecientes de uso de herbicidas y, por tanto, una productividad menor. Y una rentabilidad directa para los productores, ¿no? Y para los agricultores. Luego, esto en términos estrictamente económicos, si vemos las repercusiones para el campo desde el punto de vista medioambiental y social, pues claro, pérdida de biodiversidad, aumento de toxicidad del campo en general y de las aguas, y una concentración de propiedad que efectivamente hace que se arruinen muchos pequeños agricultores. Sin embargo, no se sorprende que los diferentes gobiernos que ha habido en España parece que han apostado fuertemente por este modelo agroproductivo. ¿A qué se debe esta posición? Efectivamente, fue un gobierno del PP en 1998 que introdujo por primera vez en España el cultivo comercial y los cultivos experimentales de transgénicos, pero los sucesivos gobiernos del PSOE en 13 largos años realmente no han hecho casi nada para detener el cultivo de estos transgénicos y tampoco para su control. Solo recientemente, en junio, en concreto hace muy poquito, Izquierda Unida e Iniciativa per Catalunya als Verds hizo una propuesta de resolución al Congreso para intentar avanzar en el tema del etiquetado, de los transgénicos, en el tema del control verdaderamente imparcial, independiente del impacto de estos organismos modificados genéticamente, y también a que por fin
estaba destinada esta resolución a que por fin se hiciera un registro de dónde están los campos, dónde están los cultivos, quiénes son los propietarios, a nombre de quién están en nuestro país, y de toda esta resolución pues ha sido prácticamente toda tumbada, salvo el tema de los registros, o sea que sí que podemos contar a partir de ahora a que se haga efectivo por fin dónde están, quiénes son y si están muy cerca o no de mi parcela y si voy a ser contaminado o no, ¿no? Hay una cosa que hay que señalar muy importante que antes no he dicho de los agricultores, que es paradójico como en nuestro país los agricultores que se proponen no contaminar, producir conservar unas variedades locales, generar una producción sana y limpia que no contamine, venderla localmente, intentar que se consuma en un entorno y un circuito corto, son precisamente los que están siendo contaminados. Se da la paradoja de que quienes contaminan, que son los cultivadores de semillas transgénicas, son los que no pagan, ¿no? O sea, el principio de que quien contamina paga no se cumple en este caso, y son los agricultores ecológicos los que tienen que pagar, en este caso tienen que perder por tener que vender sus cosechas a un precio menor. Bueno, pues mientras continúo con la idea de que no tenemos un organismo independiente que trabaje sobre unas bases estrictamente científicas para valorar el impacto de los transgénicos en nuestro país, y mientras esto no ocurra, pues lógicamente no es inexacto decir que el Ministerio está haciéndole el juego a la industria biotecnológica, ¿no? Los que defienden los transgénicos nos dicen que los transgénicos están para paliar el hambre en el mundo, pero realmente no aportan nada en ese sentido, porque tenemos datos del 2009 de que hemos llegado a la cifra astronómica de que hay 1.000 millones de personas pasando hambre en todo el mundo, una cifra que es superior ya a aquellas otras personas que están sufriendo por conflictos bélicos o por desplazamientos forzosos, y además además que es un poco falaz pensar que el hambre en el mundo es por una falta de producción de alimentos, sino por una falta de redistribución. Efectivamente, de los mismos, además ¿no? Es que no produce ningún beneficio para los agricultores, ¿no? Mientras hasta 10 países de la Unión Europea, Francia, Grecia, Italia, Rumanía, Hungría y otros han decidido adoptar el principio de precaución, es decir, no conocemos todavía los impactos reales para la salud de las personas, no conocemos con exactitud qué impactos puede tener para el medio ambiente, para la tierra, para las aguas, han decidido prohibirlos. Y mientras por otra parte está creciendo el cultivo ecológico, también en nuestro país, por cierto, pues aquí seguimos cultivando de manera comercial y experimental, y desde luego desde Ecologistas en Acción pues lo que demandamos es una moratoria inmediata de estos cultivos. La Comisión, por ejemplo, hace poco, en diciembre pasado, Amigos de la Tierra pues hizo una denuncia de la Comisión Nacional de Bioseguridad, y bueno, pues nos acusaba directamente de hacerle el juego a la industria biotecnológica, de adoptar unos criterios más políticos que científicos en la valoración del impacto de estos transgénicos, y nosotros pedimos, por lo tanto, al Ministerio y a su titular, que es Rosa Aguilar, a que desmantele esta comisión y que se cree una nueva verdaderamente que funcione con unos criterios totalmente imparciales y científicos para saber cuáles verdaderamente son los impactos que tiene sobre el medio ambiente y sobre las personas. Bueno, estos efectos, estas repercusiones socioambientales, ¿no?, que tienen los cultivos transgénicos se repiten en todas las partes del planeta. Sin embargo, en México se da una situación de mayor vulnerabilidad con el maíz transgénico. ¿A qué se debe esta situación, Pepe? Sí, se trata de una agresión todavía de mayor calado, si cabe, tanto en la historia, tradiciones y diversidad del maíz mexicano. Resulta interesante explicar por qué. Hay que conocer que México es centro de origen, diversidad y domesticación del maíz. Precisamente las prácticas ancestrales de las poblaciones indígenas y campesinas son las que han favorecido que ahora mismo podamos disfrutar de más de 50 razas, más de 200 variedades de maíz, y que precisamente esta biodiversidad es lo que da la llave a la construcción de una soberanía alimentaria real para la población mexicana. La introducción de maíz transgénico en México supone una agresión, en primer lugar una agresión directa a esta biodiversidad, porque la contaminación genética ya tiene unos efectos probados, demostrados, y supondrá, pues si perdemos esa biodiversidad en el lugar de origen, estamos perdiendo de forma irreversible toda esa riqueza que estas poblaciones indígenas y campesinas han ofrecido a
a la humanidad. No solo se trata de un ataque a la biodiversidad, con los efectos que eso puede tener en los ecosistemas agroproductivos de estas regiones, sino que también supone una pérdida de soberanía para estas poblaciones. Vamos a pensar que la propiedad de esa semilla ya no forma parte de esas familias, sino que continuamente van a tener que pagar, digamos, un canon a las empresas productoras de esas semillas transgénicas. Todo esto forma parte de una estrategia que una vez más vuelve a ningunear, a invisibilizar el trabajo de las poblaciones indígenas y campesinas. Todo eso que a través de sus prácticas han conseguido ofrecer a la humanidad, todas esas variedades que sí que están adaptadas a las condiciones edafológicas y climáticas, las vamos a perder en favor de unas variedades de las que no sabemos, o lo poco que sabemos de ellas es que sí que están produciendo efectos negativos a nivel social y ambiental. Y si vamos un poco más al fondo, no solo una agresión y una forma de infravalorar el trabajo de estas poblaciones, sino también directamente a las mujeres, porque son ellas las que de forma tradicional se han encargado de conservar todas esas variedades, y todo ese trabajo pues ahora mismo se puede perder con la introducción del maíz transgénico. ¿Cómo es la producción de los transgénicos en México? ¿Qué tipo de leyes y políticas públicas hay en México sobre este tema? Bueno, es necesario comentar que en México ahora mismo no hay una producción de maíz transgénico a nivel comercial, sí que existen siembras piloto y experimentales, y lo que es cierto es que en los últimos años las políticas públicas, los últimos pasos que ha dado el gobierno, lo que hacen es tender hacia la desregulación, tender a una política más de puertas abiertas a la entrada de los transgénicos. En un breve repaso cronológico de cómo se han sucedido los hechos, en 1998 se aprobó, digamos, una moratoria a la entrada de maíz transgénico en México. Sí es necesario aclarar que esto no suponía que el gobierno mexicano tuviera una postura antitransgénica, porque otro tipo de cultivos sí que se estaban permitidos dentro del suelo de la República Mexicana, por ejemplo, de soja y algodón. Pero precisamente por lo que comentábamos antes, por ser centro de origen y diversidad del maíz, pues optó por decir que del maíz se iba a tener una moratoria. Pero claro, aquí nos dimos cuenta de que la moratoria tiene que ser global, porque si no, no hay moratoria. En el año 2001 existieron casos de contaminación transgénica en variedades nativas en Oaxaca, cuando en principio existía una moratoria en todo el país. Los verdaderos orígenes de por qué se produjo esa contaminación transgénica pues no se conocen, pero está claro que el polen no conoce de fronteras y perfectamente puede llegar de cualquier otro lugar en el que nos haya producido esa moratoria. Por otro lado, fue a partir del 2005 cuando ya el gobierno empezó a dar señales de querer terminar de facto con esa moratoria. Empezó aprobando la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, que a pesar de que tuvo una repulsa por parte de los movimientos sociales mexicanos, campesinos, indígenas, ecologistas, etc., y sí es cierto que se paralizaron algunas de las reformas, pues al final dejaba la puerta abierta a que la moratoria no fuera total. Por ejemplo, proponían que si un transgénico no era de las variedades nativas del país, pues perfectamente se podía introducir y para esa variedad no iba a existir ningún tipo de moratoria. Las pruebas han dado la razón a los movimientos que luchaban contra esa ley, porque en el año 2009 ya se dieron licencias para cultivar maíz transgénico a Dow AgroScience, Syngenta y Monsanto. Fue en el año 2010 cuando ya empezaron las siembras piloto y experimentales, y es curioso cómo esas siembras se realizan fundamentalmente en los estados del norte. Estamos hablando de Sonora, Sinaloa, Tamaulipas, Chihuahua. ¿Y esto por qué se produce así? Bueno, pues es que los estados del norte de la República Mexicana ya tienen una larga tradición, una larga trayectoria de servir a los intereses de la agroindustria, pues con unas plantaciones, unos monocultivos en los que se potencian los paquetes tecnológicos, en los que el uso de pesticidas, los monocultivos, etcétera, forman parte ya de la rutina de la producción agraria de este tipo de estados. De hecho, bueno, no sé, es curioso porque tengo entendido que en los circuitos comerciales y de mercado se trata de la misma forma un producto que ha sido genéticamente modificado de otro que no lo ha sido. Y esto lo hacen basándose en lo que se ha venido a denominar el principio de equivalencia sustancial, ¿no? Que consiste en considerar bajo el mismo rasero un producto que ha sido modificado genéticamente de uno que no, es decir, un transgénico de uno que no lo ha sido. Si os parece, vamos a ver ahora un pequeño fragmento de un vídeo que nos explica el origen de este concepto y en qué consiste este concepto del principio de equivalencia sustancial para después comentarlo.
vamos a verlo y continuamos. Bueno, en este vídeo se nos explica un poco en qué consiste este principio de equivalencia sustancial. Te pregunto, Pepe, ¿qué relación tiene este tema con la ausencia de etiquetado de los alimentos transgénicos? Tiene una relación directa. Vamos a pensar que la FDA, que comenta aquí este fragmento de vídeo que hemos visto, la Food and Drug Administration de Estados Unidos, se encarga precisamente de regular qué medicamentos, qué alimentos pueden ser comercializados y bajo qué condiciones. Lo de regular vamos a ponerlo entre comillas porque no es corta la lista de aditivos y de medicamentos no exentos de polémica que han sido aprobados por la FDA. En el caso concreto de los transgénicos, aquí podemos ver que no se basaba en criterios científicos, sino más bien en criterios de índole política, esta decisión de decir que los alimentos convencionales son exactamente iguales que los alimentos transgénicos. No existen diferencias significativas entre ellos y, por tanto, no es necesario etiquetarlos de manera diferente. La FDA es un organismo que, a pesar de estas polémicas que suelen ir vinculadas a sus decisiones, se suele tomar de referencia a la hora de elaborar legislaciones en otros muchos estados. Por ejemplo, en el caso de México, la ley que antes comentábamos, la Ley de Bioseguridad, establece precisamente que la base para no etiquetar los alimentos transgénicos en México es basándose en el principio de equivalencia sustancial. Dice que solo se etiquetarán aquellos alimentos transgénicos que presenten diferencias nutricionales significativas respecto a los convencionales. Pues al final es decir nada, porque esas diferencias nutricionales significativas no están verdaderamente, digamos, no es una categoría que profundice en la realidad alimentaria de estos alimentos, y por otro lado continuamente el debate tiende hacia los efectos a la salud, cuando ya sabemos que efectos económicos y ecológicos los transgénicos están totalmente probados. ¿Por qué no podemos agarrarnos a ellos para poder decir que claro que necesitamos etiquetarlos, porque es un derecho básico de las personas consumidoras saber en dónde invierte su dinero a la hora de comprar? Berta, ¿cuál es la situación del etiquetado de transgénicos en la Unión Europea? Sí, en la Unión Europea, según un reglamento del 2003, referido a la trazabilidad y presencia de organismos modificados genéticamente en los alimentos y en los piensos de animales, está garantizado este derecho del que hablamos, el derecho del consumidor a saber qué está comiendo, ¿no? Y entonces, en este sentido, están etiquetados, ¿vale? Tanto, como digo, los organismos modificados genéticamente per se, como aquellos alimentos que los contengan, y tanto los alimentos para los animales como los alimentos para las personas. En 2004 esta legislación se supone que entra en vigor en España, en nuestro país, pero realmente vamos a los supermercados y no encontramos apenas productos que estén etiquetados con OMG, ¿no? ¿Qué pasa? Aquí encontramos dos agujeros legislativos importantes. Uno se refiere a que no hay obligatoriedad de etiquetar aquellos alimentos que deriven de animales que han sido alimentados con piensos o con productos transgénicos. Por lo tanto, como se decía en el primer vídeo, estamos comiendo leche, huevos, carne, productos cárnicos, embutidos que contienen transgénicos directamente, ¿no? El otro segundo agujero se refiere a que nuestra legislación no obliga a informar más que si algún ingrediente de algún alimento tiene menos del 0,9% de transgénicos, pues entonces el fabricante no está obligado más que a informar que contiene accidentalmente trazas de transgénicos. Según la Asociación Española de Seguridad Alimentaria, que realiza los muestreos anuales para intentar detectar si hay transgénicos en productos que no están etiquetados, a ver si hay más de ese 0,9, efectivamente en su informe del 2004-2005 nos señala que entre el 15 y el 17% de los alimentos que analizó tenían trazas de transgénicos. Por debajo de ese 0,9, por lo tanto no estaban obligados a etiquetarlos, pero estaban ahí. Es decir, que papillas infantiles, leches infantiles, productos cárnicos, condimentos, galletas, cereales, contienen y estamos comiendo continuamente, ¿no? Entonces, mientras que no haya un organismo independiente verdaderamente basado en criterios científicos y con participación ciudadana, no se va a poder efectivamente saber qué porcentaje y además que entre en funcionamiento un etiquetado real de qué es lo que estamos comiendo, ¿no? Y de que el consumidor, como decía Pepe, pues pueda decidir libremente qué es lo que quiere comer y qué no.
Bueno, este hecho que nos comentáis, sumado al resto de consecuencias que conlleva el cultivo de los transgénicos, que anteriormente ya comentabais también, ha hecho que muchas poblaciones se movilicen y protagonicen verdaderas resistencias a la entrada de estos productos en sus países. Vamos a proyectaros ahora un fragmento de otro vídeo que habla sobre estas luchas campesinas que se movilizan en contra de Monsanto, que es la multinacional que acapara el 90% de las patentes de estos productos. Si queréis, vamos a dar paso al vídeo y seguimos conversando. Bueno, la heterogeneidad de grupos que están en contra de los transgénicos es muy amplia y sus luchas también. Berta, ¿podrías ayudarnos a rescatar alguna de las resistencias que se están dando en el Estado español? Sí, efectivamente. Desde que se introdujeron en el año 1998 las semillas transgénicas hasta hoy en día, la verdad es que la cosa ha cambiado mucho, ¿no? Las últimas manifestaciones del año 2009 en Zaragoza, la última el año pasado en Madrid, la verdad es que fueron multitudinarias. Y no solamente eso, sino que la cantidad de colectivos que se han sumado a la denuncia, a la agitación, a la información sobre este tema ha sido muy, muy amplio. Hoy se encuentran organizaciones ecologistas, ONGs para el desarrollo, jóvenes cristianos agricultores, gente profesional o paraprofesional, asociaciones de vecinos, colectivos muy variados, verdaderamente, que hace 8 o 9 años pues prácticamente eran muy poquitas las organizaciones que estábamos denunciando, ¿no? En concreto, la plataforma, por poner un ejemplo, en la plataforma Andalucía Libre de Transgénicos, en mayo pasado pues hizo una queja pública en la Universidad de Sevilla porque estaban haciendo unas jornadas sobre posibilidades del cultivo de transgénicos. Y además denunció que se dedica 60 veces más de inversión de dinero a la investigación sobre los OMGs que a, por ejemplo, la agricultura ecológica, por dar una cifra, ¿no? Aquí este año se ha optado, todos los colectivos, se ha optado este año por hacer, en vez de un acto importante centralizado, se decidió que fuera descentralizado y en concreto pues en Madrid la verdad es que en la semana del 11 al 17 de abril pasados se hicieron muchas cosas. Ecologista pues estuvo en un teatrillo en la calle, se hizo una pequeña procesión de la mazorca contaminada en dirección al Ministerio de Agricultura, Medio Rural y Marino. Se han organizado unas jornadas en la Universidad Complutense sobre movimientos campesinos y transformaciones agrarias. Por ejemplo, últimamente hemos sabido de unos arquitectos que estaban intentando hacer un mapeo y un registro de mercados de abastos de Madrid, ¿no? No solamente con la idea de recuperar todas las estructuras desde el punto de vista arquitectónico o estético, sino también reivindicando la idea antigua a la que queremos volver desde los grupos de consumo ecológico, de que queremos alimentos frescos, alimentos sanos, alimentos cercanos, ¿no? Cosas que hace 30 años o 40 años era lo que encontrábamos en estos mercados, ¿no? O sea que la verdad es que somos muy optimistas. Este año ha tenido mucha repercusión mediática en todos los medios, en los medios más comunes de prensa, incluso de televisión, y creemos que todavía hay que hacer mucho más, ¿no? Porque es un tema, el de la alimentación, que si lo pensamos es lo más básico. A mí hay una pregunta que me asalta, porque la verdad es que, ¿cómo comunicar y educar un tema tan complejo como el de los transgénicos? Efectivamente, en principio parece más complejo de lo que realmente es, ¿no? Sí que es necesario todavía mucha más publicidad e información desde las asociaciones de vecinos, desde los barrios, desde los medios de comunicación, porque efectivamente nos afecta directísimamente en algo tan básico como comer, ¿no? Nosotros estamos empeñados en Ecologistas en este último año pasado en lanzar esta idea, que es que la contribución de la agricultura al cambio climático es importantísima, mucho más importante de lo que sospechamos, incluso nosotros mismos hace un par de años o un poco más, ¿no? La contribución a la emisión de gases de efecto invernadero por parte de la agricultura, según algunos informes muy serios, podría llegar hasta el 35%, es decir, un tercio del total de emisiones, ¿no? Y la verdad es que si uno pone a pensar la cantidad de petróleo que se utiliza para mover los tractores, las cosechadoras, para distribuir los productos, para fertilizar la tierra con productos nitrogenados que son derivados del petróleo, para producir herbicidas,
para generar todo lo que la refrigeración de estos productos, si nos ponemos a pensar, y además todas las consecuencias indirectas que tiene el sistema actual agroindustrial con transgénicos, que es un sistema que indirectamente produce deforestación, que produce desplazamiento de campesinado en zonas extensísimas por todo el mundo, como en México, como en Latinoamérica, especialmente Brasil y Argentina y Paraguay también, y la ruina de los pequeños agricultores, tanto convencionales como ecológicos, la contaminación de los ecológicos. Es decir, que nosotros creemos que es muy importante impulsar una agricultura ecológica libre de transgénicos para enfriar el planeta. Imagino que en México también habrá grupos de trabajo, ¿no?, que están trabajando contra los transgénicos. ¿Cómo coordinan sus luchas? En realidad la lucha contra los transgénicos se engloba en una lucha mucho más amplia, pues una lucha por la soberanía alimentaria, por devolver a las poblaciones campesinas el derecho a decidir qué cultivar y cómo hacerlo. Esto adquirió gran fuerza, sobre todo después de la aprobación del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y México, lo cual supuso una agresión muy fuerte al campo mexicano. Todo eso hizo que existiera un campo de cultivo, de resistencias, de denuncias, de luchas, que favoreció que después pues, el establecimiento de redes ante otras problemáticas más concretas fuera mucho más fácil. En el año 2007, 300 organizaciones, pues, como comentaba Berta, en este caso también con una heterogeneidad respecto a sus orígenes impresionante, y luego muchas personas individuales, título propio, organizaron la campaña nacional Sin Maíz no hay país, que a día de hoy sigue siendo la red de organizaciones que tiene una presencia mucho más fuerte, tanto a nivel de pelear por unas políticas públicas que tengan unos efectos positivos sobre la población campesina, como por poner determinados temas en el debate nacional. Fue 2 años después de su conformación cuando se decidió que los transgénicos iban a formar parte de uno de los ejes temáticos principales. Normalmente iban vinculados a temas de crisis en el campo, o por ejemplo, pues cuando en el año 2007 el precio de la tortilla mexicana, la tortilla de maíz, subió muchísimo los precios, pues ahí denunciaban que ya hasta la seguridad alimentaria de todo el país estaba peligrando. Pues ya después decidieron tomar como el tema de los transgénicos como algo mucho más presente, un tema transversal en todas sus luchas. Aparte de esa campaña nacional de Sin Maíz no hay país, pues también es destacable mencionar el trabajo que realiza la Red por una América Latina libre de transgénicos, que a ella las redes son supranacionales, es decir, ya no solo hablamos de llevar el conteo o de compartir experiencias en la República Mexicana, sino que te cuentan que otro tipo de iniciativas, que otras estrategias de lucha, qué herramientas se están poniendo en práctica de toda la geografía latinoamericana. Por otro lado, mencionar también, volviendo a la República Mexicana, la Red Mexicana de Tianguis y Mercados Orgánicos, de la cual Comida Sana y Cercana forma parte. Y ahí la posición contra los transgénicos es muy clara. Por ejemplo, desde Comida Sana y Cercana es un tema que tenemos siempre presente, tanto en participación en foros, donde tenemos la oportunidad de hablar sobre este tema, la organización de talleres, pues cuando celebramos el Día por el Maíz Criollo, pues el tema de los transgénicos siempre está ahí. Ahora mismo que estamos elaborando los lineamientos de nuestra certificación participativa, por supuesto no nos hemos olvidado de incluir el tema de los transgénicos y qué mecanismos de control y qué formas tenemos para proteger nuestras semillas, nuestras variedades y no dejar caer a nuestras personas productoras en manos de los intereses de la industria de la biotecnología. Bueno, ya para ir cerrando el programa quería preguntaros, ¿qué herramientas tiene la sociedad civil para posicionarse en contra de los transgénicos? Pues en el caso mexicano la situación es complicada, porque precisamente para que una comunidad pueda posicionarse en contra de los transgénicos, la propia ley que hablábamos antes lo pone muy complicado. Parece como que están pidiendo a las poblaciones exigir unos estudios que no están al alcance de poblaciones rurales y campesinas. Pues estamos hablando que demuestren que la coexistencia no es posible, es decir, delegan la responsabilidad de demostrarlo a las poblaciones, cuando en realidad eso forma parte de la responsabilidad de quien nos está introduciendo. Parece que el daño lo tenemos que demostrar nosotros y no quienes lo producen. Sin embargo, a pesar de estas trabas y vacíos legales que ha puesto la Ley de Bioseguridad en México, pues hay muchas comunidades que no se han quedado paradas y ejercen su derecho a la consulta de forma, digamos, al margen de los cauces convencionales.
Tenemos casos, por ejemplo, en la Sierra Tarahumara, en Chihuahua, que pedían a sus administraciones públicas que les preguntaran, estaban recabando firmas, no les hacían ningún caso y decidieron que de forma totalmente autónoma iban a declararse como zona libre de transgénicos. Ejercen su derecho a la consulta, un derecho reconocido internacionalmente, para mostrar a la comunidad internacional que si entran ahí los transgénicos se hace al margen de sus intereses y de sus principios. Este proceso, digamos, que se ha repetido en otros lugares y también tenemos casos de comunidades en Michoacán con el apoyo de comunidades científicas, de otro tipo de asesores que han dicho que ellos se declaran a sí mismos como zona libre de transgénicos frente al vacío de acción que están recibiendo por parte de los diferentes gobiernos. Bueno, me comentan que ya se nos está acabando el tiempo. Yo creo que es bonito cerrar el programa con esta experiencia. No sé si quieres añadir algo más o lo dejamos... Sí, efectivamente. Aquí también en el Estado español hay una cantidad importante de municipios y de localidades que, aunque es de manera simbólica, pero se han declarado zona o municipio, localidad libre de transgénico, que es un arma decisiva de crear opinión pública y de manifestarse en contra. Luego está el fijarse en el etiquetado y exigir un etiquetado. Nosotros tenemos ya hace tiempo muchas ganas de ir a las grandes superficies a comunicar esto. Tenemos derecho a que estén etiquetados, se está incumpliendo la ley y es un derecho básico, ¿no? Entonces, pues esas dos cosas son las que, digamos, más inmediatamente se pueden hacer, ¿no? Desde luego, si uno se va a su asociación de vecinos y se mueve un poco por la red social cercana, seguro va a encontrar un grupo de consumo ecológico que le va a informar y que además va a entrar en contacto con una red de personas que van a ir más allá de alimentarla bien, seguro. Bueno, pues con este mensaje y con estas herramientas vamos a ir cerrando el programa, con el deseo también de que los transgénicos y sus perversas consecuencias dejen de minar nuestros cultivos, nuestros campos. Pues muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotras, compartiendo vuestro conocimiento. Muchas gracias a Sodepaz y a ti. Muchas gracias. Y nada, gracias también a vosotros por estar ahí y, como siempre, a Teleca por hacer esto posible. Hasta pronto.